Lingüística. El signo. El signo lingüístico. Según Saussure, el signo lingüístico es el resultado de la combinación de dos componentes, el significado y el significante, que corresponden al contenido y a la forma. El significante se refiere también a la imagen acústica, es decir, a la expresión compuesta de sonidos, que al agruparse forma la llamada palabra. En el ejemplo vemos que el concepto es la rosa, la imagen de la rosa, y la imagen acústica es la palabra rosa, formada por 4 letras, 2 consonantes y 2 vocales. Para un mayor entendimiento, podemos decir que el significado equivale al contenido y el significante a la forma fonética o sonora, a la manera de expresión del contenido lingüístico. Características del signo. Los signos, como objetos de estudio, son elementos concretos o integrales. Pueden ser simples o complejos. Los simples son las llamadas palabras y los complejos los sintagmas. Los signos tienen relaciones asociativas, como es en el caso de las derivaciones. En este ejemplo hemos puesto juguete, jugador, juguetón, etc. Y asociaciones sintagmáticas, que forman la cadena de sonidos, palabras, frases, oraciones. Las relaciones asociativas tienen nombre de relaciones paradigmáticas. Los conceptos de las relaciones asociativas, que se traducen en paradigmas, y de relaciones sintagmáticas, que equivalen a sintagmas, reflejan la concepción de Saussure de que la lengua, cuyo estudio resulta incompleto si se toma en cuenta solo una de tales relaciones, como es el caso de la gramática tradicional, en la que las categorías sintácticas son analizadas aparte de las categorías paradigmáticas. Sintagma y paradigma. Según Saussure, existen formas de explicar los sintagmas y los paradigmas. Uno es ampliando las posibilidades de comprensión y análisis de la lengua, como es en el caso de las derivaciones, que permiten llegar a identificar los componentes mínimos de raíz y afijos y los respectivos significados y significantes. Otro nivel de análisis es el que se relaciona con los componentes de las palabras, en lo que se refiere a su composición sonora. Y otro nivel más se relaciona con el significado de la palabra tal como es entendido por sus hablantes naturales, y no por solo lo que puede registrar un diccionario. En ello se incluirían aspectos de tipo social, como es la función del objeto en la comunidad lingüística, la relación o interrelación del objeto con los miembros de esa comunidad y el valor que le asigne ese grupo a esas palabras. El signo en la propuesta MACAC. La propuesta considera que uno de los medios de comprensión, interpretación y análisis de una realidad puede darse a través de la identificación y reconocimientos de los signos, que forman parte de la realidad que se analiza y cuya sistematización puede generar la reconstrucción de determinados códigos o lenguajes que proporcionen información sobre los sistemas respectivos. El signo es una manifestación de un aspecto de la realidad, ya sea que se trate de entidades, eventos o situaciones. Cuando decimos entidades nos referimos a nombres concretos o abstractos. Por ejemplo, en concretos puede ser casa, hombre, luz, y abstractos puede ser fantasía, etc. Cuando nos referimos a eventos, están relacionados con acciones y no acciones. Puede ser caminar, hablar, cuando se trata de acciones, o puede ser verbos como el ser, como el querer, etc. Y cuando nos referimos a situaciones, hablamos de resultados o procesos que se producen en la vida real, como por ejemplo la educación, la política, etc. Por principio, todo hecho puede ser traducido a signo o interpretado como tal. Las actitudes y comportamientos, los objetos, las ideas materializadas, las acciones perceptibles, los estados, absolutamente todo puede ser traducido a un signo. Categoría de signos. Los signos pueden ser identificados desde un punto de vista individual o colectivo y pueden ser simples o complejos. Cuando hablamos de individuales, corresponden a hechos aislados o aislables de una realidad social, y los colectivos están integrados en ella. Los signos simples, en cambio, se relacionan con las realidades identificables, y los complejos integran más de una realidad. Los signos simples, como pusimos en el ejemplo, puede ser un vestido, un animal, un bebé, una sonrisa, una flor, y los compuestos pueden ser un apretón de manos, una frase, un ritual religioso, etc. Los
signos simples pueden encontrarse en un contexto lingüístico social y formar parte de una realidad en un proceso de análisis. Los signos complejos, en cambio, corresponden a hechos socioculturales con una realidad determinada. Los signos pueden tener diferentes tipos de realizaciones que van desde nociones hasta expresiones lingüísticas, además de imágenes mentales y prácticas, dando lugar a determinados códigos no usuales en las sociedades de tradición totalmente escrita. De este modo, los signos pueden estar representados por palabras, frases, oraciones, imágenes, gráficos, acciones, etc. Cuando se habla de nociones, se hace referencia a situaciones que no son definidas por una palabra y que se refieren a un concepto expresado de manera explicativa o descriptiva. Por lo tanto, los signos pueden corresponder a diferentes códigos de acuerdo con el lenguaje de que se trate. En el caso anterior, se han mencionado 3 posibles códigos o medios de comunicación sistematizados, como el lingüístico, la imagen y el práctico, que se relacionan con la acción concreta, sin descartar la posibilidad de existencia de otros códigos propios de sociedades de tradición oral. En el ejemplo que tenemos en la diapositiva podemos ver signos lingüísticos, como pueden ser las palabras, imágenes, como puede ser el bebé o la flor, y signos prácticos, que puede ser el apretón de mano. Componentes del signo. Además del significante y el significado, que forman parte de la concepción de Saussure sobre el signo, la propuesta incluye también un nuevo componente que se denomina significación. A modo de resumen, ejemplificado un poco de cada uno. Significante es la manifestación externa del signo. Corresponde a la imagen que sigue inmediatamente a la primera percepción y es de carácter formal. El significado, en cambio, corresponde a un hecho conceptual, cuya interpretación es de carácter mental, y la significación se relaciona con el nivel de ejecución, realización, concreción del hecho social que forma parte del signo respectivo. Del significante también se puede decir que corresponde a la imagen que sigue inmediatamente a la primera percepción y es de carácter formal, como ya lo habíamos dicho. Al ser la expresión más inmediata del signo, su captación se realiza a través de los sentidos, como puede ser el gusto, el olfato, el tacto, el oído, la vista, encontrándose por lo tanto relacionado con hechos de tipo sensoriales. Cuando hablamos del significado, en cambio, se hace referencia a los contenidos semánticos tanto a nivel aislado como dentro de su respectivo contexto. Un signo representado por una palabra o por una imagen muy sencilla puede corresponder generalmente a un signo simple, mientras que uno representado por una frase puede ser un signo complejo. Y finalmente, hablando de la significación, se puede decir que es algo concreto, que se diferencia del componente significado, que es abstracto. En alguna medida, la significación deberá ser abstraída y aislada de factores complementarios al hecho social correspondiente al signo que se analiza para lograr una visión objetiva. La interpretación de los signos de la lengua puede facilitar la comprensión de los contenidos culturales, de los esquemas mentales y los problemas relacionados con un grupo sociocultural del que se trate. A modo de resumen, podemos decir que el signo lingüístico es analizable desde el punto de vista de su composición fonética, de lo que quiere decir a partir de su contexto cultural y de lo que representa en su ámbito social. Y he puesto una serie de imágenes, como por ejemplo el signo del dinero, que son signos universales que en cualquier lado del mundo saben a qué se refieren: el símbolo de la paz, el símbolo del femenino masculino, un signo más, un signo de exclamación, un signo de admiración, de interrogación, etc. Universales del mensaje. El concepto universales en lingüística fue introducido por el pensador Boëtius, nacido en Italia en el año 470 después de Cristo. Este autor desarrolló interés por la educación, lo que lo llevó a escribir una serie de obras que organizó en 2 títulos. Trivium, que trata de lo que se llama las expresiones del conocimiento, incluye gramática, lógica y retórica, y Quadrivium, que integra el estudio de la aritmética, geometría, astronomía y música. Su visión trata de determinar universales a partir de conceptos, y dicha propuesta mantenía la existencia de una relación entre significado y verdad en las palabras que eran consideradas de manera aislada o fuera de un contexto. Se distinguen 2 tipos de universales: los sustantivos y los formales.
En los sustantivos existen en todas las lenguas y se relacionan con determinadas características de sonidos o de nombres, verbos y categorías semánticas y sintácticas. En cambio, los formales tienen que ver con el tipo de relaciones que sirve para la formulación de reglas gramaticales, para efectos de coordinación, transformación, etc. En la parte de los sustantivos podemos decir que es una posición tradicional, que habla de la palabra, la verdad. Son elementos aislados, fuera del contexto. En cambio, en los formales es una posición lingüística, de categorías léxicas y semánticas. Siempre está en un contexto determinado. Lengua, pensamiento y conocimiento. La lengua es la manifestación más obvia del pensamiento, porque reproduce lo que la persona piensa y quiere decir. Gilson afirma que saber qué se habla y saber lo que se piensa es una sola cosa, porque la única manera de saber lo que se piensa es diciéndolo. Esto significa que las palabras son elementos básicos que posibilitan la expresión verbal o escrita, y que sin la palabra no existe expresión lingüística. El pensamiento o los pensamientos pueden surgir o producirse a distintos niveles y a través de distintas realidades, no todas reproducibles en el habla. He hecho un cuadro donde dice, por ejemplo, noción, idea, preconcepto, concepto. La idea nos lleva a una imagen mental, el preconcepto a una descripción y el concepto a la palabra. Pero primero tenemos que tener una noción de lo que queremos decir. Entonces, sería que todo individuo tiene ideas, aunque no existan las palabras para expresarlas. Cuando las ideas no están precisadas, se traducen en imágenes, que pueden llamarse nociones. Luego, las ideas precisadas, no expresadas, o sea, las nociones, se transforman en imágenes mentales. Y luego, un concepto es el resultado de la idea, de la imagen mental, que recibe un nombre. Y finalmente, la denominación, o el nombre, se dice palabra. Por lo tanto, se asume la existencia de un código mental de imágenes al que no necesariamente le corresponde un código verbal. Traducción e interpretación. Una correcta traducción implica conocimientos profundos de la lengua original y de la que se va a reproducir. Para esto se necesita denominar 4 campos importantes. La fonología, que son los aspectos relacionados con la composición y distribución silábica, así como la entonación, ritmo, acentos, terminales, etc. La morfología, que es la distribución y significado de los morfemas que forman parte de las estructuras de pensamiento de una lengua. Tenemos también la sintaxis, que son tipos de estructuras gramaticales con el fin de establecer correspondencias que posibiliten comprender el texto con el que se trabaja de manera correcta, es decir, fiel al original. Y por último, la semántica, que es un sistema de pensamiento de la lengua nativa y de la segunda lengua o lengua extranjera, organización de los respectivos campos semánticos, significado de los términos, palabras, uso, etc. Además del conocimiento de las 2 lenguas que se requieren para hacer una traducción, se necesita un dominio adecuado del estilo, es decir, de la forma literaria en la que está escrito el texto original, además del conocimiento cabal del área o la materia de la que se trata. Todo texto que se pasa de una lengua a otra debe ser escrito de una manera estética, sin introducir figuras literarias no previstas en el texto. Generalmente, siempre se consideran sinónimos a la traducción y a la interpretación, pero esto no es correcto, puesto que interpretar significa captar el conjunto de conceptos producidos en una lengua y reproducirlos en otra lengua manteniendo el significado, pero dando a la expresión la forma que corresponde a las estructuras mentales de la otra lengua. Y eso es lo que veremos a continuación. La interpretación. La interpretación se opone a la traducción, puesto que se dedica a definir o identificar realidades. Un criterio útil para esto es el rango, que posibilita comprender el alcance de los significados y las significaciones. El rango es una extensión de significados de un término o palabra que comparada con otra o otras palabras de lengua diferente indica un mayor o menor alcance de significado. A más de que cada lengua tiene un tipo de vocabulario característico, cada término en una y otra lengua tiene un significado particular, cuyo rango puede, a su vez, ser más o menos similar. En todo caso, conviene tener presente la diferencia existente entre la traducción y la interpretación. Muchas gracias.